Sí, a Bueno, cada uno de ellos. lo que yo pude ver hace un rato es que luego esto, la grabación se guarda sola en una carpeta de descargas en el equipo, en Ah, la computadora de cada uno. Eso dice la teoría. Bueno, vemos que Ale va a ser una de las futuras ayudantes alumnas de la cátedra de psicoanálisis si seguimos en estado de pandemia, cuando termine de cursar y apruebe la materia. seguramente. Bueno, ¿a qué te dedicas, Ale, que sabes tanto de esto? Me gusta de por sí la tecnología y trabajo ahora con todo el tema de la pandemia. Estoy trabajando con un catálogo virtual, Cruz Naranja, no sé si lo conoce, Ujú. que lo utilizan mucho las maestras de primaria. Entonces, prácticamente manejo todo lo que es reuniones virtuales, catálogos virtuales, imágenes y demás. Entonces, tengo que sí o sí familiarizarme por más que no me llame la atención con esto. Bueno, la compañera, la verdad que tiene un porcentaje de la materia aprobada ya. Bien. Bueno, yo decía, vamos a decirlo nuevamente para que quede grabado, que eh, yo tomé las preguntas que hicieron todos ustedes, que me enviaron Erika y Gabriel. Vamos a tomar algunas de ellas para hacer un desarrollo. Y decía también que, bueno, intentamos poner en marcha este dispositivo de reunirnos vía Zoom, a pesar que la mayoría de los compañeros plantearon que no tienen la posibilidad de acceder a esta aplicación, con la esperanza justamente de poder grabarlo y poder subirlo luego a YouTube y que desde allí lo puedan compartir. Vamos a ver si eso funciona. Si eso no funciona, bueno, volveremos a la metodología anterior o exploraremos otras alternativas que tengan, digamos, posibilidad de, de acceso, a la que tengan posibilidad de acceso la mayoría de los estudiantes. Para eso y por eso, quienes estamos aquí presentes, yo les pedía que por favor en lo posible muestren su imagen. Yo no voy a juzgar si están bien peinados o no, porque no soy quien para eso, como verán, digamos. No tengo autoridad moral en ese sentido, así que si pueden mostrar su rostro en tiempo real, mejor. Porque me parece que justamente una de las cuestiones es que así como ustedes están viendo mis gestos, yo de alguna manera pueda tomar el gesto de alguno de ustedes, eh, o podamos incluso tener gestos cómplices, que es parte de lo que en algunos pequeños instantes se produce entre los humanos y a lo que muchos llaman comunicación. Yo decía que hace un año atrás, bueno, que estamos tratando de ir variando de dispositivo porque yo no sé si ustedes lo notan o no, pero desde este equipo de cátedra hacemos unos esfuerzos muy grandes por tratar de transmitir el psicoanálisis y, bueno, el primer acercamiento al psicoanálisis, que es el caso de muchos de ustedes, por vías que decía anteriormente, antes de comenzar a grabar, que por ahí un año atrás hubieran sido soñadas en un sueño del orden de la pesadilla. Vieron que hay sueños lindos y hay pesadillas. Hay sueños que no se entienden muy bien, pero que no son desagradables, y otros sueños justamente que producen el despertar por lo terrible que aparece en el sueño. Bueno, hace un año atrás, si alguien nos hubiera dicho que teníamos que transmitir qué es el inconsciente vía WhatsApp, que es lo que hasta ahora hemos podido utilizar como, digamos, aplicación más democrática porque todos podemos acceder, los que estamos en esta cursada, digamos, eh, eso hubiera sido justamente, pensarlo, hubiera sido del orden de lo pesadillesco, ¿no? Eh, bueno, la idea es que si ya es difícil transmitir psicoanálisis de manera personal, es mucho más difícil aún hacerlo virtualmente. Y una de las cuestiones es poder ir viendo
si los dispositivos que podemos poner en marcha para ir modificando, digamos, la llegada de la transmisión, pueden agilizarse de manera tal que también cada uno de ustedes pueda, así como disponen de muchos textos para un solo tema, algunos textos centrales y otros textos que se pueden considerar complementarios, que ustedes puedan ir disponiendo de estos diferentes dispositivos para poder ir viendo con cuáles que podemos funcionar por una cantidad de tiempo de una manera más, incluyendo de una manera más medular aquello que estamos interesados en aprender o en transmitir. Debo decir que es mucho más cómodo justamente que se esté encargando Juliana, y le agradezco, de ir recibiendo a la gente y demás, sino yo, si bien tengo una atención que puede quedar, digamos, bastante abierta a varias cosas a la vez, con esto no es lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a algunas de las preguntas. Yo decía antes, no sé si antes o después que se grabara, por las dudas lo repito, porque la idea es que les sirva también a los compañeros que van a recibir este material grabado. Yo decía que en algunos momentos yo voy a hacer un pequeño recorrido y que en otros momentos voy a pedir que ustedes intervengan, diciendo, contestando alguna de estas preguntas. Bueno, hay una pregunta que hizo un grupo que es la siguiente. Si al final si al final el consciente, o sea, la conciencia, aparece como lo percibido y lo inconsciente es lo que queda marcado en la última instancia. Y ahí viene la pregunta. ¿Lo inconsciente sería como una huella duradera que se mantiene retenida aunque no se encuentre en la conciencia? Y colocan entre paréntesis, cuando la pizarra está vacía. Yo incluso pensaba compartir la pantalla con ustedes porque este material lo tengo en mi computadora, pero mi computadora en una mala alianza con Agilnet, decidió no participar de la reunión de hoy, ni de unas que tengo mañana. Vamos a ver si se quiere restablecer. Entonces yo les voy a tener que leer las preguntas en lugar de mostrárselas en la pantalla. Bien, es una muy buena e interesante pregunta, porque sí, efectivamente, lo inconsciente, recordemos con Freud que es un concepto. Y es un concepto que justamente incluye el tema de las huellas, porque Freud se propone intentar en diferentes textos que ustedes han ido leyendo, la Carta 52, el capítulo 7 y el Blog Maravilloso, de poder dar cuenta de cómo funciona. Él dice incluso en el Blog Maravilloso la estructura del aparato anímico, la estructura del aparato psíquico. Y para eso trata de proponernos modelos auxiliares. Ya me han escuchado como 3 semanas seguidas hablar de esto. Él dice en el Blog Maravilloso, modelos auxiliares que se acerquen a la manera de la metáfora. Él no usa la palabra metáfora, esto lo agrego yo, que se acerquen a la manera de la metáfora lo máximo posible a cómo el aparato psíquico funciona. Y efectivamente, lo inconsciente está constituido por un elemento cualitativo que son las huellas. ¿Podríamos decir que el inconsciente es una huella duradera? Podemos decir que el inconsciente es una estructura conformada, entre otros elementos, por huellas duraderas. Si lo queremos poner esto en términos de un lema, ¿no? Podemos decir, sí, el inconsciente es una huella duradera, ¿no? Así como en oportunidades se dice, qué sé yo, a ver,
el rojo es un sentimiento, ¿no? Estoy hablando del equipo de fútbol. Alguno ahí seguramente va a aparecer, Edgardo Malaspina va a decir que no, que son pecho frío o alguna cosa de esas, pero digo, si lo queremos poner en un lema hace una síntesis, podemos decir que sí, que el inconsciente es una huella duradera, pero estaríamos siendo poco precisos, porque en realidad no es una sola huella, ¿m? Es una multiplicidad de huellas que se arman, rearman, se estructuran y se reestructuran en función de una serie de circunstancias que tienen que ver con el tiempo y de leyes de funcionamiento. ¿Son duraderas esas huellas? Sí, pero Freud dice en el blog maravilloso que él utiliza una palabra en particular, dice, nuestro aparato está constituido por huellas duraderas, pero no invariables. O sea que tienen la característica de ser duraderas, pero que no son invariables. Una huella puede ser duradera, pero puede dar lugar a una transformación de esa huella, que es efectivamente a algo de lo que apuesta en mucho el psicoanálisis, a producir nuevas huellas o rearticular, digamos, las huellas preexistentes. Ahí Erika quería decir algo. No, digo reescrituras en ese sentido, no son inmodificables en el sentido que pueden reescribirse. Sí, de hecho, mi intención es, en el arranque, considerar los términos que van considerando las preguntas de ustedes, pero ir nutriéndolos, y ahí tenemos que tomar lo que acaba de decir Erika recién. Fíjense que si nosotros queremos nutrir esa pregunta que envían los compañeros, o las compañeras, son dos compañeras, compañeres, vamos a ser justas, si queremos nutrir eso, tenemos que responder justamente en términos de lo que nos trae Freud en el blog maravilloso, pero también de lo que nos trajo en la carta 52 y en el esquema óptico o esquema del peine de la interpretación de los sueños. Y efectivamente, esas huellas, como dice bien Erika recién, se reescriben. Freud en el blog maravilloso dice en un momento determinado que esas huellas, cuando él va haciendo el paralelismo entre, digamos, las memorias auxiliares y el funcionamiento del aparato psíquico, dice, bueno, esta explicación que nosotros nos estamos tratando de dar, buscando un modelo que en este caso tiene que ver con algo que en aquel momento era novedoso para el mercado, que era la pizarra mágica o blog maravilloso, dice, es para poder dar cuenta de cómo opera el aparato psíquico, pero que el aparato psíquico supera esos modelos. Y él va a decir, es como si ubicáramos en determinado momento, cuando algo ingresa por el lado de la percepción y va a ser inscripto, que lo que queda escrito en el papel con tinta es inmodificable y que es duradero. Pero él dice, en determinado momento del texto, hay un momento en el cual eso ya no es de nuestro interés. Papeles que alguien de nosotros ha escrito y que luego ya no es de nuestro interés, seguramente todos, hasta los más jóvenes, tenemos en nuestro haber. El blog lo que trae, y que ahí sigue, digamos, el contrapunto y la utilización de la metáfora a favor de poder
ver cómo funciona nuestro aparato psíquico, es que este es un dispositivo, el blog, donde algo deja una marca, pero en determinado momento esa marca queda allí, ¿m? Para que tal vez en otro momento se reactive o se reescriba o se transcriba, ¿m? O se ponga en marcha justamente a partir de una inscripción posterior. ¿M? Bueno, podría seguir hablando de esta sola pregunta unas cuantas horas, pero vamos a ir a algunas otras que van a ir trayendo otras cuestiones. Patricia, sí. Esta es la pregunta que decía también, que preguntaba sobre la imposibilidad de conocerse a sí mismo, ¿no? No, esa es otra. Bien. No. Lo que sí trae esta pregunta que recién leí es un trozo que yo no he trabajado ahora. Dice, una huella duradera que se mantiene retenida aunque no se encuentre en la conciencia cuando la pizarra está vacía. Bueno, a ver, la cuestión es que las huellas justamente quedan inscriptas. Luego hay una serie de avatares en torno de si se produce, como decía Freud en la carta 52, esa traducción, esa nueva transcripción o no. Pero tenemos que tener algo muy claro, que es, dice, se mantiene retenida, dice la pregunta, aunque no se encuentre en la conciencia. Es que la conciencia no retiene. La conciencia no retiene. Esto es todo un punto, ¿no? Vieron que ustedes se encuentran con muchísimas publicidades, seguramente desde que son muy chiquititos, porque son todas muy jóvenes, que dicen, supónganse, digamos, publicidad hecha para una campaña de accidentología. Entonces dice, tome conciencia, ¿no? Si tomó, no maneje, tome conciencia. Yo siempre digo, bueno, lo que tendríamos que poder, digamos, promover es que tomemos inconsciente, ¿no? Y ver qué es lo que ocurre con poder incorporar o no alguna huella que vaya en el sentido de se active en el sentido de la vida. Ayer me decía una paciente, hablando de la cuarentena, que retomó porque se puede atender presencialmente, desde hace unos 10 días, y ella no quería, digamos, tener un intercambio virtual. Y ayer me dijo que no quería porque su casa es muy chica y no sentía que hubiera intimidad. Entonces dice que su pareja, su compañero, tiene una cuestión de beber en exceso alcohol, y que estaba haciendo un tratamiento por eso. Entonces dice, a hoy, por ayer, hace 62 días que no toma. Dice, pero se las pasa hablando, ¿no? Y habla, y habla, y habla, y habla, y habla. Y antes no hablaba. Entonces dejó de tomar y tomó la palabra, le digo yo. Dejó de tomar alcohol y tomó la palabra. Y ella se reía, ¿no? Digo, a veces ese muchacho que tomaba y que le hacía muy mal a muchas cosas de su vida, tomaba de más, digamos, consciente era del daño que hace tomar de más, pero algo operó de otra forma, ¿no? Luego, si quieren, les cuento cuál es la hipótesis de esta paciente respecto de por qué él empieza a tomar la palabra al dejar de tomar la bebida. Pero fíjense que por más que a alguien le digan, toma conciencia, no se toma. La verdad que si no hay una operatoria que pase por otro lado, entonces, la conciencia, tratemos de pensar
es el pariente pobre de nuestro aparato psíquico. ¿Mm? Yo lo lamento, pero eso fue lo que hizo que se indicara que Freud había producido una herida narcisista a la humanidad, tal como la que había producido Copérnico cuando establece que no era la Tierra el centro del universo. Así que no es la conciencia el centro del aparato psíquico. Después vamos a tomar la pregunta que planteó Erika, que está dentro de las que yo marqué, porque a mí me gustó mucho esa pregunta, porque tiene hasta una sorpresa, ¿no? Y está formulada de una manera muy interesante. Por ahí, incluso si vos, Erika, la encontrás antes que yo, haceme una seña y la lees, pero está muy interesante porque acá está la pregunta, me parece esa. Miren lo que es la pregunta esa. Dice, si hay huellas némicas en nuestro inconsciente que no llegamos a acceder fácilmente o no llegamos a acceder nunca, ¿eso quiere decir que no llegamos a conocernos a nosotros mismos? Sí, quiere decir eso. Quiere decir eso. A mí me parecía interesante por digamos, toda esta proliferación de cierta filosofía y de cierta psicología también, que tiene ese mandato de conócete a ti mismo, ¿no? Como posibilidad de cura casi, el conócete a ti mismo. Y desde esta perspectiva del psicoanálisis, digamos, sería una imposibilidad estructural, digamos, algo bastante absurdo, ¿no? Lo que conócete a ti sí, mismo. exacto. Y el conócete a ti mismo, el anfitrión ha actualizado esta reunión y ahora incluye minutos ilimitados. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Wow! Vamos a estar acá hasta mañana, miren. Justamente lo que está planteando Erika, nosotros incluso lo podemos ir ubicando en relación a ese conócete a ti mismo en la actualidad de nuestra época, que queda reducido a el yo. Claro. Ese ti mismo es el yo. Y en realidad lo que Freud nos aspeta, digamos, es esto que Lacan nombra, que lo nombra, esa palabra que voy a decir, la nombra no solamente para esto, es un concepto mucho más amplio y profundo, pero lo nombra también para esto. Y dice, yo es otro. Yo es otro. Entonces, ¿no les pasa a veces a ustedes que les ocurren cosas que ni ustedes entienden? Y viene otro, un amigo, una amiga, le digo, lo que a vos te pasa es tal cosa, ¿no? Digamos. Bueno, Lacan... Nos arregla el espejo. ¿Eh? Nos arregla el espejo un poquito, digo. Claro, sí, en algunos casos. Sí, sí, en el otro sigue fragmentado, digamos. Sí, el otro día, y sí, porque depende qué es lo que devuelve ese otro también, ¿no? En el caso en el caso que hablemos, por ejemplo, de la palabra de alguna persona, ¿no? Igual Se van de la mano. El conócete a ti mismo y sé tú mismo, me parece que tienen la misma lógica, ¿no? Es toda esta vertiente de la autoayuda. Sí. El otro día una paciente me decía una paciente que estaba con muchas dificultades para poder escribir y tiene un trabajo
en el cual se trata de escribir informes, lo de ella. Entonces estaba complicada. La jefa ya varias veces la había, digamos, arrinconado. Primero, digamos, tiene una jefa muy tolerante, pero, digamos, en un momento determinado ya la arrinconó y le dijo, ¿modificás esto o no sé? ¿No? ¿Qué vamos a poder hacer? Porque... Entonces, ella, a partir de una cosa que habló en una sesión antes de la cuarentena, también es de las que no quiso tener sesiones virtuales, dice, de golpe empecé a escribir, y escribí en el Facebook, dice, un chorizo largo así, con una foto de mi papá. El papá se murió hace unos años. Y dice, y después seguí con mi mamá, y escribí una serie de cosas sobre mi mamá. Y ahí dice, yo no sé qué pasó, pero pude empezar a escribir los informes. Y los tengo al día. Pero me pasó algo después, que es una amiga me leyó en el Facebook y me mandó un mensaje diciéndome que parara de pensar tanto y de escribir tanto, que me fijara qué sentía. Dice, y de golpe empecé a tener problemas para poder escribir otra vez. ¿No? Bueno, hay otra pregunta acá que dice, ¿cuál es la diferencia entre neurótico y persona normal que menciona al principio del texto? Está muy buena esa pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros quienes hacemos psicoanálisis con Freud, tratamos de, los que hacemos, siempre van a escuchar que los psicoanalistas nos planteamos, como decía un escritor que vino a dar un seminario una vez acá junto con un psicoanalista, nosotros los psicoanalistas siempre nos planteamos que nuestra versión del psicoanálisis es la más adecuada, ¿no? Entonces, algunos de nosotros le decimos a lo largo de las décadas a los estudiantes, por ejemplo, que no nos crean, que se fijen cuál es la versión más adecuada. Pero los que creemos que tenemos la versión más adecuada del psicoanálisis, tratamos de erradicar la palabra normalidad del panorama, porque quedó a posteriori de Freud cargada de estandarización. Entonces, la palabra normalidad está asociada a norma, y la norma es una curva, yo tengo un pizarrón acá, pero hasta que muevo la computadora, por ahí termino saliendo de la reunión sin querer, así que les voy a mostrar un papelito. Si ustedes han tenido alguna materia en la cual hayan visto cuestiones estadísticas, tal vez lo ubiquen esto. Si no la tuvieron, denle gracias al Altísimo, y si no la van a tener, Dios dirá qué va a ser de ustedes. Yo no sé si se ve ahí, ¿se llega a ver? Eso es una curva de un señor que se llamaba Gauss, es la curva de Gauss. Acá figuran los que no son normales, y acá, en el otro extremo también, porque la norma que no es la tía o la suegra de fulanita, la norma es esta línea que va justo en el centro de la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy una anormal porque prácticamente no miro televisión. ¿Por qué soy una anormal? Porque no estoy en la norma. Ahora, a lo largo del tiempo, posterior a Freud, pero nosotros leemos desde nuestras huellas posteriores muchas veces, se instaló justamente que la salud es eso, que es lo que está en el medio de la norma. Entonces yo soy una enferma porque no miro televisión, para nuestro criterio actual. ¿Se entiende? Bueno, no es de lo que hablaba Freud. Freud hablaba,
e incluso me comprometo a buscar el término alemán de ese texto. No sé si me comprometo para la semana que viene, porque tal vez la computadora y la informática y todo eso me den otros trabajos mientras, pero me comprometo a buscar la palabra original para ver qué nombre le daba. Tratemos de pensar. Me acordaba, Patricia, de un chiste que hace Sergio Rodríguez, un psicoanalista argentino, que dice, jugando con estos conceptos de la estadística, dice que la norma, digamos que la normalidad es la estupidez de la media. Digamos, norma y media son dos conceptos estadísticos. Bueno, Freud hablaba ahí de otra cosa. Él hablaba de el común de la gente y de aquel que no se encontraba saludable. ¿Por qué? Porque sufría una serie de síntomas. Ahora, hay un artículo que se llama Las vías de formación de síntomas, donde Freud nos dice, y yo no sé incluso si en el texto que ustedes trabajaron, Observaciones sobre el concepto de inconsciente en psicoanálisis, no lo trae tan bien, tendría que hacer un poco de memoria o buscar. Él dice justamente que todos tenemos la capacidad de hacer síntoma. Todos, todos, todos. Con lo que Lacan dice, todos somos neuróticos. Él de lo que habla ahí es de aquel que está sufriendo síntomas, y en algún lado preguntaban cuáles pueden ser, y cuáles pueden ser, por ejemplo, que alguien tenga, porque el modo en el que formulaba ese grupo la pregunta, a mí me hizo pensar en, no es lo mismo que alguien en determinado momento perciba que cerró la llave de gas, a que luego no pueda dar crédito al registro de esa percepción y entonces vaya 150 veces a cerciorarse. Yo atendí a una mujer hace unos años que ella tenía una bolsa de residuos de esas de consorcio, y otra más, una totalmente llena y otra más o menos, llena de trapos de piso, absolutamente desinfectados, porque ella consideraba que el piso estaba siempre sucio, y que entonces había que limpiarlo siempre. Pero limpiar y enjuagar el trapo y ponerle desinfectante a un trapo no le alcanzaba. Entonces tenía que usar otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. ¿Saben cuándo cesó eso? Junto con, me acuerdo que ella me decía que su marido era el que más agradecido estaba. Otro síntoma que tenía era volver a cerrar la canilla, y volver a cerrar la canilla, y volver a cerrar la canilla. Entonces, el esposo vivía arreglando las canillas, cambiándole el cuerito a la canilla, porque ella no paraba de apretar las canillas, digamos. Esto cesó cuando ella pudo hablar de varios abortos que había tenido que atravesar, por los cuales el lugar que habían tomado en ella esos abortos, tema candente, tema de actualidad, el singular lugar que había ocupado para ella, o habían ocupado esos abortos, era el de una cosa sucia que no podía terminar de ser limpiada. Era una mujer que tenía una educación religiosa X, que aparecía con mucha frecuencia, y estos síntomas comenzaron cuando ella resolvió en un momento determinado ser madre, y biológicamente no pudo. Bueno, cuando ella pudo deshacer eso, se pudo deshacer de esos síntomas. Entonces,
A ver, estamos hablando justamente de si se da crédito o no se da crédito a las huellas, qué se hace con esas huellas, cómo esas huellas se articulan. ¿Mm? Bien, a ver. Patricia, una acotación, porque por momentos a veces en esa potencia que tenía Freud para escribir, digamos, hay cosas como que quedan muy marcadas, pero también uno puede ir a lo largo del texto pudiendo ver que está planteando cuestiones que se dan en el caso por caso, en la singularidad, digamos, ¿no? Vos traés una paciente que hace, digamos, ante una cuestión respecto de ligado al aborto y todas estas otras cuestiones que se planteaban como sucias de una determinada manera. Otro paciente haría síntomas con otras características, digamos, ¿no? De ahí la cuestión del blog maravilloso, digo, las huellas, que las huellas son singulares y se van anudando entre sí de acuerdo a la singularidad de cada humano, podríamos decir. Sí, y fíjense que en el blog maravilloso, ¿cuál es una de las cosas, digamos, que Freud una y otra vez trae en el blog maravilloso? Es la insistencia de poder pensar qué qué hace el humano con lo que percibe, ¿no? Uh-huh. Y cuando habla justamente de la persona normal y el neurótico, se está refiriendo a aquel que ha percibido, ha instalado una huella, pero, por ejemplo, no da crédito a esa memoria. Quien va y cierra 150 veces la canilla ya cerrada, no está dando crédito a que efectivamente la cerró. Estoy poniendo un ejemplo muy simplote. Los de los casos clínicos no son ejemplos simplotes, tienen su complejidad, pero creemos que siempre que tenemos que pendular entre lo uno y lo otro como para poder ir haciendo nuestro recorrido. Cuando hay otra pregunta acá que dice, ¿cómo se construye la representación del tiempo a partir de la discontinuidad del sistema perceptor? Está interesantísima esa pregunta, porque yo voy a hacer un intento de respuesta también, que como hemos dicho tantas veces, la respuesta que yo voy a dar ahora no es ni concluyente ni acabada, y todo lo que pueda tener de sintética va a haber que tratar de deshacerlo luego en nuestro recorrido posterior, digamos. Pero sí. Perdóname, ¿podés repetir la pregunta? Porque hace un poquito de eco y no alcancé a escucharlo bien. ¿Cómo se construye la representación del tiempo a partir de la discontinuidad del sistema perceptor? ¿Los demás oyen bien? Bueno, ustedes parecen un marido viendo tele, que uno no sabe muy bien si está en el lugar o no. Así que háganme, aunque sea algún gesto, gente. ¿Saben qué? ¿Vieron que? Profe, sí. Se escucha tarde el sonido, pero se escucha. Ajá. Lo que podrías hacer, Juli, si no es apagar los micrófonos que están prendidos, que vos los podés manejar también, de cada uno, así como habilitas la grabación, habilitas los micrófonos o desactivas los micrófonos. Sí, y bueno, les habíamos pedido al principio de la anterior reunión a todos que dejaran el micrófono apagado, a menos que vayan a tomar la palabra, ¿no? Ayudémonos un poquito con eso, mientras Juliana busca la opción. Fíjense que cuando nosotros nos estamos dedicando a percibir algo, yo hace un rato decía, hay momentos en los que puedo hacer varias cosas a la vez. Puedo estar cocinando y estar escuchando que alguien de mi familia me pregunte, ¿dónde está guardada, qué sé yo, tal cuestión, tal cosa? Y yo puedo hacer las dos cosas a la vez. Pero hay un momento en el cual
como les dije hace un rato, yo estoy, digamos, tratando de concentrar mi percepción en ustedes y ocuparla además en ver quiénes están esperando en la sala de espera del Zoom, me complicaría. ¿Por qué me complicaría? Porque quitaría la percepción de un objeto, llamémoslo objeto, para pasarlo a otro. En el momento en el cual yo quito la percepción de ustedes y paso a escuchar, ahora, por ejemplo, un ruido de fondo aquí, donde escucho, supónganse, en mi casa, que se rompió algo, que creo que se rompió algo de vidrio, para cuando vuelvo, pasó, digo, a ver, ¿qué me perdí? ¿No? ¿Qué me perdí? ¿Qué es lo que no habré escuchado de lo que dijo alguien que tomó el micrófono, por ejemplo? Ahí ustedes fíjense que hay un registro en relación al tiempo. En la percepción, como dice Freud en el blog, tiene una recepción ilimitada, pero hay un momento en el cual el aparato queda focalizado en alguna en particular. Y también ocurre a momentos que alguien puede estar absorto o muy concentrado en algo del orden de su memoria. Los pacientes muchas veces dicen, ayer estuve con un paciente 1h20, que es mucho tiempo, y cuando terminábamos me dice, ¿qué? ¿Qué ya hace 3/4 de hora, 1 hora que estamos? ¿No? ¿Qué, me vas a dejar antes hoy? Digamos, alguien puede estar absolutamente concentrado en otra cosa. El paso del tiempo, el registro del paso del tiempo, dice Freud acá, tiene que ver con cómo, ese es uno de los registros del paso del tiempo, cómo la percepción en un momento determinado estuvo pausada, detenida, ubicada en otra cosa, y al retornar, digamos, se ubica un registro que algo hubo en el medio, a lo que llamamos tiempo. Toda la cuestión del tiempo tiene un desarrollo interesantísimo, no hay una sola noción de tiempo. Yo en algún momento, en algún teórico, les hablé de la cinta de Moebius y el tiempo, adelantando algunos elementos que ustedes pueden ir leyendo, y algún día, si el tiempo nos alcanza, podemos hablar sobre el tiempo. Es más, hay un artículo, miren, que sé que estuvieron trabajando, por lo menos en la comisión de Gabriel Pavelka, que se llama Cuando el tiempo hace falta, que es un caso clínico que yo escribí hace 2000 años. Fíjense en ese caso clínico lo que le pasaba a esa paciente con el tiempo. Bueno, no sé si se entiende ahí que ese pestañeo de la percepción es el que nos hace registrar algo del orden del tiempo. Entre otras cuestiones que pueden hacernos registrar cosas alrededor del tiempo. No, pensaba también digamos, en estas diferentes dimensiones del tiempo, como, digamos, en el síntoma o en otras manifestaciones se puede percibir la actualidad de lo que podría ser pasado. Sí, sí, sí. Esto se constata en la clínica de lo que llamamos neurosis. Y lo pueden constatar justamente tanto en el caso de Cuando el tiempo hace falta, como en el capítulo 4 del Paride Centauros, donde yo trabajo un caso clínico con el nombre de Magdalena, entre otros, ¿no?
Freud decía que, hablando en uno de sus historiales clínicos, que el paciente hablaba del padre en presente, y grande fue su sorpresa cuando en un momento determinado descubrió que el padre hacía 6 años que había muerto. Pero yo recién traté de remitirme a la pregunta que aparece acá, que es cuando Freud conecta la noción de tiempo a lo que es la cuestión de la concentración de la percepción o en la percepción en determinado momento. Pero es interesante que ubiquen justamente esto que trae Erika, digamos, ¿no? Traten de pensar que cuando Freud habla en la carta 52 de las retranscripciones, dice que son transcripciones en diferentes épocas, y que van sufriendo reordenamientos todas esas transcripciones, o muchas de ellas, en esas diferentes épocas, ¿no? Dice, hay otra pregunta que dice, ¿a qué se refiere con que no se pueden reproducir las inscripciones borradas desde el interior? A ver, ¿se acuerdan el ejemplo que yo les había dado de mi laguna amnémica, mi laguna en la memoria, sobre el caballo de Juanito? Digo, yo no podía tener memoria, ni podía evocar la percepción de ni los dibujos del caballo de Juanito, ni las referencias múltiples que había escuchado hasta ese momento en relación al caballo de Juanito. ¿Por qué? Porque eso a lo que Freud llama interior allí me lo estaba impidiendo. El modo en el cual se estaban articulando esas huellas me lo estaba impidiendo. Entonces, desde el exterior, digamos, por más que, como decía un compañero de ustedes, al punto de peligrar, hacer peligrar un trabajo, hacer peligrar un concurso que sí, a ese punto y a tantos otros, ¿no? Y esa pregunta viene del mismo grupo que traía esta otra pregunta que voy a leer ahora, que dice, ¿cuál sería esa luz apropiada que hace legible lo conservado? Y ahí quiero que hablen un poquito ustedes, a ver si alguien tiene una posible respuesta o algún comentario que pueda dar cuenta de algo de eso. Tratemos, gente, de participar. Digan lo que... ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? Sí se escucha. ¿Sí se escucha? Ah, bueno. ¿Podría repetir la pregunta? No se la escucha, profe. No se escucha. Patricia, estás con el micrófono bloqueado ahora. Disculpen. Está hablando de las huellas némicas. En esta aplicación las cosas están en otros lugares, entonces yo no las encuentro porque las busco entre mis huellas némicas y no hay. ¿Vieron? Hablando de la percepción. En lugar de estar pudiendo percibir, estoy yendo a mis huellas némicas. Digo, la compañera que hablaba y estaba por hablar, ¿es Ángeles? Sí, profe. Bien. Ángeles, ¿estás visible? No, por eso no tengo la cámara encendida, perdón. Bueno, pero estoy atenta a toda la clase. Bien, vamos a hacer de cuenta que estás en el diván entonces y que no te vemos. Dale, hace tu comentario. ¿Podría repetir la pregunta? Porque creo que tengo la respuesta. Bien.
¿cuál sería esa luz apropiada que hace legible lo conservado? Podría ser que la luz apropiada sea algún elemento disparador, alguna experiencia o mismo la terapia. ¿Qué opinan los demás? Sí, profe, yo pensaba más o menos, se me vino a la cabeza lo mismo, soy Cristóbal. Una orientación hacia no sé, esos ciertos tópicos que puede llegar a despertar las resistencias, como estamos viendo en los últimos textos, y que ahí es donde están los nudos sobre los que el analista entiende que tiene que seguir profundizando. Sí, sí a los dos, sí a los dos, sí. Esa luz apropiada justamente es poder escuchar, en principio. Y del lado del sujeto, justamente, escucharse a partir que lo escuchan, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay más preguntas. A ver, ¿qué otra podemos tomar? Bueno, hay una pregunta que tiene que ver con las partes del blog maravilloso y las instancias del aparato psíquico. Y hay una pregunta que alude a la protección antiestímulo. Dice, a partir de la lectura nos surgió relaciones acerca de cada una de sus partes de la pizarra o blog como hoja de celuloide, relacionamos como un protector antiestímulo. Este concepto no llegamos a comprender, pero lo extrajimos de uno de los tomos de Freud. El papel encerado lo relacionamos con lo consciente y la tablilla de cera con lo inconsciente. Nos faltaría una aclaración de su funcionamiento y si estaríamos en lo correcto en estas relaciones. La capa de celuloide, efectivamente, Freud la ubica en relación a la protección antiestímulo. ¿Y qué quiere decir la protección antiestímulo? Vamos del ejemplo banal, digamos, al ejemplo más, más elaborado en alguna viñeta. Si, perdón, si nosotros percibiéramos absolutamente todo y todo ingresara a nuestro aparato psíquico sin ninguna mínima barrera al comienzo de la percepción, no habría aparato psíquico que aguante. Entonces, yo, por ejemplo, en este momento, esto se lo decía una vez a una paciente que escucha voces, ¿no? Yo le decía a la paciente, ustedes no se asusten, ¿eh? Yo le decía que yo también escuchaba voces. Y que ella me decía que escuchaba ruidos. Primero me dijo que escuchaba ruidos, y yo le dije que también escuchaba ruidos. Y ella después me dijo que escuchaba voces, y yo le dije que yo también escuchaba voces. Las dos cosas son ciertas. Yo escucho ruidos y escucho voces. A ella la alivió saber que había alguien más que escuchaba ruidos y voces. Los ruidos de ella y las voces de ella no son los mismos que los míos. Ahí es donde ustedes tendrían que poder aliviarse, ¿no? O por lo menos yo. Entonces, yo lo que le decía a ella, sin entrar en detalles de cuáles son mis ruidos y mis voces, era que yo en el consultorio, mi consultorio no suele ser un lugar muy ruidoso por épocas, a menos que justo el vecino se haya traído un perro al que deje en el patio y ese tipo de cuestiones. Pero cuando yo abro la ventana del consultorio, hay una serie de sonidos que se escuchan que provienen de las casas aledañas. Y cuando yo me concentro en la escucha de un paciente, todo eso no llega, pasa a ser, ni existe para mí. Hay un filtro ahí. Pero
hay filtros más poderosos todavía, que tienen que ver justamente con que la percepción no dé ingreso, en principio, a cuestiones que serían muy traumáticas, ¿no? Hay una película vieja, para ustedes seguramente viejísima, que se llama La vida es bella, que intenta permanentemente, es una película que transcurre, entre otras cuestiones, con un padre y un hijo en un campo de concentración, ¿no? El padre trata de hacerle permanentemente al hijo un filtro respecto de las atrocidades que ve o que vive. Hay filtros que tienen que ver, digamos, con justamente cuestiones que serían invasivas. Entonces, en un momento determinado, alguien puede decir, yo no miro más tele, porque detecto que esto ingresa, pero esa no es una decisión de las que podemos dar referencia en relación al filtro de carácter absolutamente inconsciente, porque alguien puede decir, no, vos estás decidiendo, sos consciente de eso, qué sé yo qué. Hay filtros que operan de manera directa. Entonces, alguien puede decir, por ejemplo, me acuerdo de una mujer que yo atendía que me decía que su marido estaba todo el tiempo mirándole el traste a otros hombres, ¿no? Continuó el análisis y en un momento ella dice, ¿te acordás cuando yo todo el tiempo estaba viendo cómo mi marido le miraba el traste a otros tipos? Algo ocurrió ahí con esa percepción. Ella ya no miró eso. Por alguna razón eso no ingresó. Esa es una primera protección. Y si ustedes quieren pensarla sencillo, piénsenla respecto de estímulos bien concretos, ¿no? Hay momentos en los que si hay mucho sol uno hace así, ¿no? Trata de tapar. Bueno, algo de eso opera en el aparato psíquico. La mala noticia es que muchas veces eso no alcanza. Sí, y pensaba en el mismo sentido, Patricia, que hay a quienes eso no puede no funcionarles tan bien. Me acordaba de un paciente que, bueno, afortunadamente para él se dedicaba a la pintura, se dedicó a la pintura, pero que tenía, digamos, en relación a las percepciones de formas y colores, algo que era como absolutamente invasivo por un lado. Él se podía, o sea, no podía parar de ver formas y colores, y de hecho podía ubicar a no sé cuántos metros, en un momento empieza a coleccionar piedras en forma de corazón, y él podía verlas a muchísimos metros. Y efectivamente las veía, ¿no? O esto que suele relatar Charly García de su oído absoluto, ¿no? Como algo que, digamos, puede por un lado parecer cierta ventaja, en el caso de él que es músico, pero algo que es absolutamente invasivo también, no poder no escuchar. Sí, yo bromeo con mi familia, que yo veo cosas que otros no ven en mi casa. ¿Y qué veo? La mugre, por ejemplo, ¿no? El desorden. Entonces, bueno, la protección antiestímulo ahí me falla, ¿no? Y para los demás, eso es una complicación en el momento en el cual yo empiezo a quejarme o a intentar que alguien haga algo. Igual se las arreglan bastante bien con la protección antiestímulo, porque mi queja de todas maneras no
no avanza tan, no entra en los oídos, digamos, tan fácilmente. Pero digo, esto de las percepciones, justamente, cada uno puede pensar respecto de qué cosas no puede abstraerse, ¿no? Supónganse, veo tal Profe, cosa y quedo, digamos, eclipsado o eclipsada ahí, ¿no? profe, le consulto. Entonces podríamos, no quiero usar palabras que no correspondan, pero por ahí estamos hablando de todo aquello que llame nuestra atención. Entonces, lo que llama nuestra atención pasa a ser parte de todo ese sistema, y todo lo que ignoro, porque no capta, mi atención no lo capta, entonces no va a pasar a formar parte del sistema. Eso por un lado. Y por el otro, aprovecho que ya le interrumpí, y me viene a la mente cuando hablamos de la transcripción, por ahí este pasaje por filtros, o cómo van quedando ciertos conceptos y a qué parte de nuestro sistema se agarra. Me viene a la mente el seminario de Lacan, cuando él en un punto, yo lo tomé así, ¿no? Como que se queja de las traducciones y de cómo se ha ido por ahí, no sé si deformando, pero han afectado a los conceptos de Freud de alguna manera, interpretado por el alemán o por el francés o en el inglés. Justamente me llama la atención cuánto del idioma queda perdido en las traducciones, ¿no? Yo soy profesora de inglés y justamente siempre trato de leer desde el original siempre que pueda, porque entiendo que hay mucho que se pierde en ese pasaje, ¿no? Entonces puede que también se pueda relacionar ese tipo de la transcripción, o cómo se va viendo afectado la huella anémica, por ejemplo, en la percepción de uno, y hacer un paralelo con las traducciones. No sé si estoy muy errada. Bueno, vamos a la primera parte de tu apreciación. La protección antiestímulo no tiene que ver solamente con que nosotros podamos percibir lo que nos interesa y únicamente eso, sino más bien con que determinados estímulos no ingresen. ¿Mm? A veces, cuando no funciona, esos estímulos nos invaden. Luego, esto que vos planteás de dónde queda concentrada nuestra atención, ya talla a partir de, del sistema de huellas al que llamamos inconsciente. ¿Mm? Que ahora vamos a retomar algo de lo que trabajamos el viernes pasado sobre el modelo de aparato psíquico del capítulo 7, que es que, fíjense que Freud intenta, con el blog maravilloso, incluso, y ahí tomo una pregunta que hay un poquito más adelante de un grupo, Freud intenta mostrarnos modelos que tengan la suficiente movilidad, que no queden estancos, como pueden quedar estancos en determinado punto, o estancas unas marcas hechas en un papel con una lapicera. Pero lo que trata de transmitirnos es cómo ese complejo sistema de diferentes registros de la memoria, y ahí estoy hablando de la carta 52, del capítulo 7, opera también determinando algo en el orden de lo que se hace con eso que ingresó por la percepción. Entonces, yo, por ejemplo, ando por la vida escuchando, pero escucho de acuerdo a lo que me permite o no me permite mi inconsciente. Claro, lo que pensaba por ahí, en ese sentido, poder diferenciar lo que sería la barrera antiestímulo de los mecanismos con los que después el aparato para defenderse de algún modo de lo que sí ingresó y podría ser complicado. Claro, como que son dos cosas diferentes en ese sentido. Sí,
Son dos cosas diferentes y tenemos que poder pensar que la complejidad de lo que se haga con lo que atravesó esa protección antiestímulo, lo que se haga va a depender justamente de ese complejo sistema de huellas. Eso en relación a la primera parte de la pregunta de Ángeles. Pregunta / comentario de Ángeles. En relación a la segunda parte, sí, a ver, no solamente Lacan plantea la cuestión de, de las dificultades de la traducción de un idioma al otro. Freud hablaba del complejo del imprentero. Él decía que un libro va a la imprenta y sale otra cosa, ¿no? Efectivamente, esas transcripciones se producen de acuerdo a un complejo funcionamiento del aparato psíquico, en el que nosotros iremos adentrándonos a medida que avancemos en estas temáticas. Podríamos entrar en un montón de ejemplos y demás, pero creo que tenemos como bastantes ejemplos prácticos de viñetas y demás, y de casos clínicos ya dichos hasta ahora en ese aspecto, ¿no? Como para poder ir sobre ellos. Bueno, las relaciones que plantean en esa pregunta los compañeros del equipo sí son adecuadas, digamos, a qué corresponde cada elemento, ¿no? Acá hay otra pregunta que dice, ¿por qué para que algo pase a la memoria primero debe borrarse en la percepción y viceversa? Ahí quiero que alguno de los compañeros o compañeros, diga qué le parece de esa pregunta. ¿La repito? ¿La repito o no? ¿Están ahí o, o se fueron a la bañera? Hola. Bueno, alguien que tome Sí, el profe, dale. micrófono. Profe, sí, Sí. repita, por favor. Bueno. ¿Por qué para que algo pase a la memoria primero debe borrarse en la percepción y viceversa? Profe, Sí. puede ser, perdón, respondo, me da cosa dejarla ahí esperando. Entonces, en una parte del texto decía que la percepción y la memoria se repelen mutuamente, entonces entiendo que la percepción sería como un primer paso, la memoria está más allá, entonces quizás en el momento en que ya deja de funcionar la parte de la percepción, hay como una concentración de energía en la memoria o en rememorar, y después de vuelta la energía se concentra en captar desde el sistema perceptual, ¿puede ser? ¿Qué les parece a los demás? Acá digo algunos nombres que veo en la pantalla. María Antonia, Aarón, Juliana, Cristóbal, Sol, Agustina, Ludmila, Natalia, Belén, Tania, Vero. Alguien que diga si le parece que eso que planteó la compañera es coincidente con lo que ustedes pescan, o les parece que hay algo de eso que pueden pensar de otro modo. Yo lo que pienso, soy Verónica.
es que la percepción es como si todo el tiempo estuviera atenta a lo que está sucediendo. Por ahí la memoria es más específica. Bueno, ¿algún compañero más quiere decir algo? Bueno, vamos a tomar lo que dijeron las compañeras. Fíjense que las dos compañeras lo que están planteando justamente es que si la energía está puesta, digamos, en percibir, no puede estar atorada de memoria, y que para justamente ubicarse en la memoria es necesario que esa energía se retraiga de la percepción, ¿no? Alguien en determinado momento puede justamente estar tratando de percibir y procesando, ¿no? Digamos, ustedes pueden decir, pero ¿no te das cuenta de tal cosa? Y no, estaba como las máquinas, ¿vieron las computadoras cuando empiezan con la ruedita, con el circulito? No, porque estaba, ¿no?, en un proceso de pensamiento que tal vez ni siquiera era muy consciente, ese proceso de pensamiento. Si yo me pongo a hacer memoria, digamos, probablemente deje de percibir incluso el paso del tiempo. Y miren que igualmente soy consciente que es las 18:33, ahora, porque hace un ratito que estoy mirando la hora. Pero digo, esto de, bueno, rememorando, asociando, fíjense que hay mucha gente que, digamos, tiende muchísimo más al anecdotario memorístico que a la percepción de lo que está ocurriendo, ¿no? O en algunos momentos de la vida, o eso si vamos a ejemplos banales. Si vamos a ejemplos que tienen que ver con la clínica, en determinado momento, hablando nuevamente del tiempo, alguien puede estar predominantemente instalado en algo de esas huellas de carácter inconsciente que están vigentes y a flor de piel, y mientras tanto perderse la vida. ¿Mm? Hay otra pregunta acá, no sé si esto de recién más o menos queda. Sí, profe, está re claro. Eso y las anteriores. ¿Y los demás qué dicen? Sí, bien, profe, me quedé pensando en esa última frase de que uno rememorando se puede perder la vida. Me quedó haciendo ruido, pero porque me gustó. ¿Te gusta el ruido? Profe, yo quería hacer una consulta. Sí. Respecto al tema de la energía, las personas melancólicas, digamos, que están todo el tiempo pensando en recuerdos y todo eso, ¿puede ser que tengan, no constantemente, pero la mayor parte del tiempo, la energía en la memoria? Es muy interesante la apreciación que hace la compañera. Freud dice que el neurótico padece de reminiscencias. Y la melancolía, sobre la cual hay muchísimo escrito, hay muchas cosas escritas muy buenas, y otras que a mi juicio, esto lo hemos charlado muchas veces con Erika, por ejemplo, y muchas otras cosas que, digamos, se dicen sobre la melancolía que me parece que cierran la cuestión del planteo de la melancolía y lo limitan a alguna estructura clínica en particular únicamente, pero creo que, digo porque ustedes pueden buscar, leer y encontrarse con mucho de diferentes modos
de plantearse la cuestión de la melancolía, pero en principio, como vos lo estás evocando, tiene que ver justamente con esto de una cierta concentración en algo que ya no está. Hay una canción de Sabina que dice, ¿es de Sabina, que dice lo que nunca jamás sucedió, o es de Serrat? Desde que cantaron juntos, empezaron a cantar juntos, me los vengo mezclando. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Exacto. Bueno, ¿de cuál de los dos es finalmente? Que ahora se me mezclaron las huellas. De Sabina. A ver, digo porque pensemos también que lo que trae de interesante el psicoanálisis es aquel concepto del que charlamos al inicio de la cursada, que es el de la realidad psíquica. Y en ese reordenamiento que se hace de las huellas, a veces reordenamos, digamos, con cierta conveniencia, no necesariamente una conveniencia en la que prima el bien del sujeto, digo el bien del sujeto en el sentido de que el sujeto pueda desear. A veces alguien está tan concentrado, digamos, en esa realidad psíquica que se ha construido respecto de lo bueno que fue aquel tiempo tal o cual, y las huellas de aquel tiempo, que efectivamente queda en una posición que podríamos nombrarla como melancólica, ¿no? Y no sería la única manera, pensaba, digo, porque en relación a la neurosis, hay otros modos de perder la vida, digo, de perder el tiempo. Pensaba en la fantasía o en la satisfacción a partir de la fantasía, ¿no? Que también implica una concentración en algo que no es de lo que está pasando o de lo que podría pasar. Sí, por eso, bueno, ubiquemos cuando nosotros decimos que hay muchas cuestiones complejas que podemos recorrer respecto de este tema. Algunas las iremos recorriendo este año, otras las van a poder pensar el año que viene cuando cursen psicopatología, donde van a encontrarse con el profesor Malaspina y también con Erika González, y ellos se van a encargar de mostrarles justamente qué entretenimientos encontramos los humanos para hacer y no hacer respecto de lo que deseamos, ¿no? Para darle lugar a desear o no darle lugar a desear. Pero por lo pronto, si nosotros nos concentramos como en una cuestión, digamos, un poquito más acotada a estos planteos que Freud hace aquí de los modelos de aparato psíquico, efectivamente alguien puede entretenerse de tal manera con esas huellas que algo de eso le impida proseguir y poder incorporar cosas nuevas, ¿no? Esto, bueno, para futuros psicopedagogos importa mucho, porque hay puntos, el otro día escuchaba un psicoanalista al que le hicieron un reportaje en una radio, comentando que en medio de la cuestión de la pandemia, una mujer hablaba de que su niñita tenía dificultades para poder hacer las tareas, y que estaba negada a hacer las tareas. Y bueno, esta mujer hacía diferentes maniobras para ver si la nena podía, digamos, o no podía, quería o no quería, desde estimularla hasta retarla, a distintas cuestiones. Y en un momento determinado, 1 o 2 días después, o 3 de todo de esa pelea que se suele instalar con las cosas escolares dentro de las familias, la nena empezó a preguntar cuánto hacía que había muerto su abuelo, y había empezado a hablar de la muerte de otro familiar más. Y cuando la madre pesca que había algo ahí,
advierte que la nena estaba hablando de estas cosas a partir de las conversaciones que habían dentro de la familia sobre el tema de los muertos por el coronavirus. Entonces, la niña allí lo que hizo fue justamente concentrarse en algo de ese significante muerte en torno de sus propias huellas, y no tenía energía disponible para poder dedicarse a percibir, incorporar y procesar las cosas de la escuela. ¿Por qué podemos decirlo tan enfáticamente? Porque lo que decía este analista era que después de haber hablado algunas cosas de estas con su mamá, la niña comenzó solita a hacer las tareas, sin que nadie tenga que encañonarla para eso. Bueno, acá hay otra pregunta. Yo diría que trabajemos hasta las 7, si les parece. Hay muchas preguntas más, pero vamos a tomar una o dos más, y trabajemos hasta 7 y un cachito. ¿Por qué hasta 7 y un cachito? Yo por ahí seguiría, pero en nuestra experiencia, en las reuniones que hacemos los docentes de la cátedra y demás, vemos que suele producirse un importante agotamiento en relación a la cuestión de la pantalla, que seguramente se debe a múltiples razones. Pero, bueno, si quieren, otro día hablamos de eso. Después, si vemos que hoy fue llevadero, nos quedó bien, no lo sentimos como muy largo y muy pesado, por ahí podemos otro día superar la marca de tiempo, ¿no? Algún día también, si quieren, les podemos dar razones de esto que estamos charlando y cuáles son nuestras hipótesis de por qué la pantalla en estas situaciones, por lo menos para la gente con la que nosotros hemos estado intercambiando, aparece como agotadora, ¿no? Bueno, tomemos una pregunta más. Estoy viendo cuál elegir, ¿eh? Bueno, acá hay una que concentra en realidad todo el recorrido que hemos hecho en este rato. Dice, ¿de qué depende que varíe la huella anémica? Fíjense que todo este rato hemos hablado de eso, ¿no? Y creo que no solamente en este rato, sino las clases anticlases, estos espacios de encuentro que estamos teniendo anteriores. En relación a la energía psíquica, no nos queda claro el por qué se aparta del sistema. Y también la parte del texto que dice que la capa que acoge los estímulos no conserva su huella permanente, y los fundamentos de nuestra memoria nacen en otro sistema vecino. ¿A qué se refiere? Creería que esta pregunta, no sé si les parece a ustedes, ha quedado abordada a lo largo de todo este rato, ¿no? Donde se inscriben justamente las huellas permanentes, que tienen que ver justamente con eso que Freud va a llamar inconsciente, que en cada uno de los modelos de aparato psíquico lo encontramos con algún formato diverso, pero siempre aparece algo que es nombrado como inconsciente, que es lo que justamente guarda la huella permanente, pero como Freud bien dice aquí, permanente, digamos, pero no invariable. Eso lo tenemos que tener bien presente. Luego, cuando dice que la capa que acoge los estímulos no conserva su huella permanente, y que los fundamentos de nuestra memoria nacen en otro sistema vecino, está hablando de eso, de lo que hablamos recién, ¿no? La percepción en sí misma
no conserva. Y recordemos que la percepción y la memoria, la percepción y la memoria se excluyen, y que la percepción y la conciencia tienen un punto de contacto. Sin embargo, el interior del aparato, esto es, el inconsciente fundamentalmente, tiene una incidencia en esa conexión. Porque no estamos hablando de algo lineal. Por eso Freud, había otra pregunta que acá que mandaban algunos compañeros, que decía cómo funcionaba el bloc maravilloso. Y el bloc maravilloso funciona justamente, a ver si tengo mi pizarra mágica acá. Esta es una pizarra mágica de la época en que mis hijos eran chicos, que es casi tan vieja como la pizarra de Freud, ya a esta altura. Nosotros tenemos la pizarra, si tomamos algún objeto que sirva, espérense que está más pegada, a ver, si yo pongo acá, supónganse, la P de Patricia, ¿no? No sé si se llega a ver, y levanto la lámina, difícilmente que la levante si le pongo la mano arriba, ¿no? Y levanto la lámina, la superficie vuelve a quedar disponible, limpia de inscripciones. La diferencia entre esta pizarra y la de Freud es que en la pizarra de Freud hay una hoja más que esta, digamos. Hay una hoja en el medio que acá no está, que es la del papel encerado. ¿Cómo funciona? Y justamente, vamos a ser redundantes, con la funcionalidad que esto es un elemento móvil. Para la época de Freud, tratemos de pensar que considerar la cuestión de la movilidad no era sencillo. Ahora, aunque nosotros pensemos que es así de fácil, y tampoco. Porque muchas veces se nos instalan algunas ideas relativas a, digamos, que las cosas son inmóviles, ¿no? Mucha teoría hay dando vueltas por ahí de a alguien le ocurrió un hecho tal por cual, eso necesariamente produce tal o cual cosa, ¿no? Y grandes teorizaciones e intervenciones vienen a partir de eso. Y no, eso no es así. A alguien le ocurre algo que puede ser maravilloso o terrible, y dependerá del procesamiento que se hace de eso, de la movilidad del aparato. Yo no sé si hoy les nombré o no les nombré este caso, creo que no. Escuchaba ayer a una mujer que estuvo en análisis conmigo una cantidad de tiempo y me pidió un turno. Es una persona que no es de aquí, normalmente viajaba para poder atenderse, y dice que, bueno, que a pesar que no podía venir, necesitaba de todas formas poder pensar algo porque no daba más, dice ella, ¿no? Entonces, creo que no les hablé de este caso hoy. Y dice que estaba, ustedes no, porque hablé hoy justamente en una entrevista que me hicieron. Esta mujer dice que está todo el tiempo, ella está trabajando porque tiene un trabajo que no se vio suspendido porque es una de las actividades denominadas esenciales, ¿no? Durante la cuarentena. Entonces siguió trabajando. A partir de determinado momento de la cuarentena, logró que sus hijos pudieran hacer la cuarentena en su casa. Sin entrar en detalles, habían quedado sus hijos, pongámosle una palabra que se escucha muy habitualmente, varados en algún par de lugares, y pudieron confluir en su casa.
Entonces ella dice, yo estoy todo el tiempo pensando que voy a contagiar a alguien de coronavirus. Todo el tiempo, me despierto a las 3 de la mañana pensando eso, estoy durante el día, me lavo las manos 150 veces, me pongo alcohol, limpio esto, estoy detrás de la gente con el atomizador, con el alcohol 70-30, y no doy más, dice, no doy más, no doy más, no doy más, ¿no? Entonces, comenzando, digamos, a hablar de esto, yo le pregunto, bueno, ¿desde cuándo le ocurre esto? Y desde el día en que llegaron sus hijos. Digo, ¿y qué está pasando con ellos? No, dice, todo lo que está pasando es maravilloso. Y le digo, ¿y qué es lo maravilloso que está pasando? Y dice, yo hace 5 años que no los tenía así, como los tengo ahora. Dice, además, están más grandes, ¿no? Podemos hacer otras cosas. Le digo, ¿y entonces? Y dice, pero ¿y cómo me voy a sentir bien yo si la gente se está muriendo por esto? ¿No? Digo, el trámite que se hace de lo que se percibe, fíjense que se percibe, podríamos decir, se perciben un par de cosas. Se percibe que con la cuarentena necesariamente hay que estar mal. Parece que esto era algo de lo que percibió esta mujer y de lo que registró. Y le venía como anillo al dedo, digamos, para no registrar algo en el orden de su deseo, ¿no? En el orden de lo que podríamos pensar que es del orden de alguna felicidad posible. ¿No? Bueno, esto nos trae temas que vamos a recorrer y que Freud de alguna manera toca en este texto también, que tiene que ver con el placer y el displacer. Pero ya sería mucho para hoy. Tratemos de pensar que estas cuestiones que tienen que ver con el placer y con el displacer, en realidad van a tener la economía psíquica de eso, va a quedar, digamos, administrada de acuerdo justamente al momento, a las otras huellas existentes, a esos complejos de ideas, sentimientos y demás, de los que vamos a, digamos, hablar en clases siguientes, de lo que es justamente la posición repetitiva que alguien puede tener en torno de sus cuestiones, su deseo, la vida, cómo se la lleva adelante. Bueno, acá hay una pregunta que solamente la voy a decir y ahí vamos a dejar 5 minutos para que ustedes pregunten alguna cosa, pero esta pregunta me desparramó, porque dice, ¿qué puede ofrecernos el blog maravilloso? ¿Qué sé yo? Parece una pregunta medio escéptica. Después hay otra pregunta en el mismo grupo que dice, ¿por qué la pizarra mágica no puede conservar la huella permanente? En realidad, Freud a lo que apunta es que hay huellas permanentes que se conservan. En alguna otra pregunta aparecía esto de
si la pizarra mágica funciona y hay escritura sobre escritura, sobre escritura, sobre escritura, ¿qué se hace con todo ese bollo de escritura superpuesta que hay después? ¿No? Que es una pregunta muy interesante, porque Freud se preguntaba incluso, ¿qué pasaba cuando alguien cumplía determinada edad y el material psíquico del que disponía era mucho y abundante? ¿No? Pero bueno, en este texto lo que él nos dice justamente es que son huellas permanentes y que no son invariables, están dispuestas a la variabilidad, y pueden tomar lugar, digamos, en el momento, podríamos decir, adecuado. O inadecuado también, ¿eh? Digo, porque alguien en un momento determinado puede tener todas las condiciones para estar muy bien y de golpe apela a una huella que es la de pandemia, cuarentena, muerte y chau, ¿no? Ningún bienestar. Otra pregunta también me dejó desparramada, que es, ¿a qué se refiere cuando se habla de aparato anímico en el texto? ¿Vieron el emoticón ese que hace así? Digamos, tratemos de pensar que Freud lo que nos proporciona desde que estamos charlando de la carta 52 en adelante, son intentos de dar cuenta a partir de alguna clase de modelo auxiliar de cómo funciona nuestro aparato psíquico, aparato anímico. ¿Se acuerdan que hablábamos de, bueno, que Freud usa sinónimos para poder escribir, porque si nombrara las cosas siempre del mismo modo, digamos, no hubiera sido el gran escritor que fue, que yo les comentaba en un momento determinado que ganó un premio a la literatura, el premio Goethe, que es un enorme premio a la literatura. Bueno, vamos a parar, díganme si quieren hacer alguna pregunta o comentario incluso sobre este espacio. Veo que somos, ¿cuántos somos? A ver, somos 1, 2, 3, 4, 5 integrantes de la cátedra y 18 participantes en total, o sea que hay 13 participantes, estamos como para la última cena. Díganme qué les parece incluso este modo de intercambiar, por favor. Hola, profe. Por mi parte creo que es muy útil, si bien los teóricos, los intercambios por WhatsApp eran de utilidad, creo que es mucho más enriquecedor poder escucharla a usted y al resto del equipo de cátedra en vivo, y yo justo ahora no tengo la cámara en funcionamiento, pero poder vernos también creo que aminora un poco esto de la distancia física del cursado que estamos atravesando, pero sí, me parece una muy buena herramienta. ¿Y los demás? Profe, en mi caso, yo en un momento había hablado con Juliana, porque digo, ay, por Dios, no me está resultando lo virtual. No soy tan grande y sin embargo lo estoy odiando. Necesito el aula, necesito compañeros, el intercambio me gusta. Y le dije, bueno, voy a ser tipo oyente, voy a mirar los grupos de WhatsApp, hacer las tareas como por mi cuenta, y por eso también estoy como, mientras escuchaba la charla, hacía otras cosas, pero de repente, nada, me armé el mate y me senté acá, aunque estoy impresentable, pero ya es otra cosa, es como, bueno, me voy es como una pseudoclase, un poco más tangible, ver las caras de algunos compañeros y compañeras, de los mismos de los profes. Yo no pude estar en el primer teórico, así que no conocía a nadie, y la verdad que siendo la única materia que tomé este año, y es lo que realmente
voy a hacer medio terapia acá, uno necesita mirar hacia adelante y sentir que va hacia un lugar, ¿no? Para mí el estudio es eso, siempre fue eso. Y si no estuviera haciendo por lo menos una materia en esta situación, creo que sería todo mucho peor. Por eso decidí seguir participando, hacer los trabajos, leer todo, aunque hoy me está quemando un poco la cabeza. Es muy abstracto lo que él piensa, entiendo que se tenga que valer de metáforas y de comparaciones con elementos contemporáneos con él, para poder explicar al mundo que tiene él en su cabeza, y más un mundo que hoy lo podemos entender mucho mejor porque tenemos años en la psicología, pero en el momento en el que él empezó, por ahí era un poquito más complicado. Así que la verdad que esta forma y me ayudó a entender mucho mejor los textos, ni hablar. Se me hizo largo, perdón. Sabes, Ángeles, respecto de eso último que decías, yo no creo que hoy se lo entienda mucho mejor. Entiendo, digamos, que somos muchos más los que hacemos psicoanálisis, y entiendo que puede haber una tolerancia mayor y que no necesariamente nos traten, digamos, del mismo modo que trataban a Freud, digamos, pero hay una complicación que la denunciaba Lacan en su momento, que es esto de lo que de Freud se entendió demasiado rápido, o se pensó que estaba entendido, y que hoy día hay, ¿por qué nos cuesta esta transmisión? Justamente porque venimos con una serie de ideas que hacen síntesis, que cierran, que, digamos, de terminología que fue tomada del psicoanálisis, pero que en realidad, digamos, está como plagada de sentidos que no tienen que ver justamente con lo que Freud intentaba, ¿no? Y por eso nos resulta difícil, y nos resulta difícil además por esto que charlábamos al comienzo, que yo es otro, entonces es muy difícil descubrir a eso ajeno que nos habita y que encima nos gobierna, y de lo que encima es ajeno, nos habita, nos gobierna, y de lo que tenemos que ser responsables, ¿no? Entonces, en ese último punto, yo haría, digamos, ese intercambio con vos, ¿no? Bueno, y los demás, gente, ¿qué les parece? Somos muy poquitos al lado de la cantidad de gente que... Yo me comparto lo mismo que dicen Cristóbal y Ángeles, sobre todo por lo que decía usted el otro día respecto a los audios, que por ahí 3 minutos o 6 para una clase no es mucho, pero para un audio sí, porque a mí personalmente lo que me pasaba era que me tomaba, bueno, los 3 minutos del audio y después procesarlo y poder entenderlo. Y con esta modalidad de videollamada es mucho más fácil y más llevadero, porque no me trabo tanto, digamos, en el proceso del intercambio. A mí, en mi caso, me pasa, yo en realidad dejé la materia, yo la he escrito y la estoy haciendo libre, mi idea es rendirla libre, en la medida en la que esta cuarentena nos deje. Y la dejé más que nada por un tema de que me gustaba mucho el tema, incluso no solo con esta materia, sino con el resto también, el tema del WhatsApp. Soy una persona que necesita tener los tiempos organizados, y esto que estamos haciendo ahora, el hecho de sentarme frente a la compu, por más que sea hora y media, me sirve muchísimo más en el hecho de que sé que en este momento, en este horario, tengo que habituarme a eso. En cambio, por el WhatsApp, como eso queda registrado y queda guardado, es como más práctico decir, bueno, después lo leo, después lo miro, y eso hace alargazo en un montón de cuestiones de la materia. Entonces me parece más útil, incluso he podido poner en estos días la lectura al día en un montón de aspectos, más allá de que la estoy haciendo libre, y me es más práctico. Sí, yo no sé cuál es tu situación en la materia, pero esto de que la estés haciendo libre, y no sé, habría que revisarlo eso, habría que ver qué te quedó afuera, digamos, para que
para que consideres que la estás haciendo libre. Pero lo revisamos después eso, digamos, por ahí con el equipo de cátedra y vemos cómo, qué es eso de cómo estás, digamos, ¿no? Ahora, sí, en realidad fue más que nada por el tema del trabajo, que en la primera instancia, como venía, yo se lo expliqué a Gabriel, porque estoy en la comisión con él, y nada, no, realmente estaba muy atrasada, había empezado, me agarró la cuarentena en otro lado, entonces empecé atrasada con todas las materias. Hasta que bien. las pude poner al día y demás me llevó tiempo, entonces la entrega del trabajo no la pude hacer ni en la primera instancia ni en la segunda, que fue lo que le expresé que me faltaba lectura también. Justamente por eso consideré, porque como decía la aprobación, el programa dice la aprobación de los trabajos prácticos y los parciales, consideré que estaba libre en la materia al no poder entregar el trabajo práctico. Bueno, habrá que pensar eso, ¿por qué? Porque el programa tampoco contempla esta clase de transmisión. Y hay una cuestión que nosotros en el equipo de cátedra defendemos a rajatabla, digamos, que tiene que ver justamente con que esto es para los alumnos, ¿no? Y la verdad, no sé si eso llega, no llega, se nota o no se nota, pero hemos destilado, digamos, jugo de neurona por hectolitros para poder pensar diferentes modos. Habíamos desechado la posibilidad del Zoom justamente porque la mayoría de los compañeros no podían acceder. Hasta que luego pudimos ubicar que tal vez grabándolo y haciendo que esto llegue a los compañeros, se puede generar otra clase de intercambio, incluso en el WhatsApp, para que se trasladen luego preguntas a este mismo espacio. Es una posibilidad, si funciona, digamos, ¿no? Pero bueno, luego charlamos sobre tu condición de libre y si existe o no la posibilidad de otra fecha para ese trabajo práctico. Sería cuestión de discutirlo y pensarlo, a ver cómo sería. Bueno, y pensaba en relación a esto del tiempo real o luego de... Esto, si todo va bien y lo podemos subir al YouTube, digamos, va a haber gente que también, en lugar de estar acá, va a apostar a escuchar luego el video, digamos, o ver y escuchar el video, ¿no? Que es una cosa que justamente con las clases presenciales, bueno, no ocurre, alguien está o no está, digamos, ¿no? Allí. En todo caso, muchas veces la gente en las clases presenciales pide apuntes prestados, ¿no? O si alguien graba, pasa la grabación, pero se juegan otras cuestiones, se juega la presencia. Entonces, bueno, ahí habrá que ver en esto, digamos, hablando de la percepción y de en qué se concentra alguien y todas esas cosas, si esto puede servirte a vos y a otros justamente como un mejor modo de quedar, digamos, como convocados para esta transmisión, ¿no? Bueno, y los demás, gente, una opinión aunque sea cortita. Hola, profe. Hola. Yo desde mi lugar me gusta el intercambio por WhatsApp, pero también está bueno que implementemos Zoom cada tanto, como para ir, no sé, cerrando un tema o hacer aclaraciones sobre un tema. Más que nada eso. Bien. ¿Quién más? A mí, en lo particular, me gustan más este tipo de clases porque siento que el cambio es mucho más ameno, digamos, y se hace más llevadero que por ahí los audios de WhatsApp que cuestan un poco más escucharlos y 6 minutos parecen eternos en un audio de WhatsApp. ¿Alguien más quiere opinar? Porque algo de lo que opinen ustedes es lo que nosotros vamos a considerar en mucho para con el resto de los compañeros. Entonces, ya que están, si pueden decir, para nosotros es valioso. A mí me parece, soy Verónica. Sí. Me parece que es más
accesible esto a la interacción que por ahí podemos tener con vos, a diferencia de cuando subís el audio, tarda ese tiempo en subirse, después tardamos nosotros 6 minutos más en escucharlo. Entonces, acá es como más didáctico, más práctico, me parece. Pero entiendo también que no todos los compañeros pueden entrar. Bueno. Sí, yo, profe, sí. Sumarme también a lo que dicen mis compañeras en relación a eso de los audios. A veces es como que no es lo mismo decir, bueno, a 1 hora empieza tal clase. A mí me cuesta un poco más, por ejemplo, cuando hablamos por intercambio de WhatsApp, por este tema, y después capaz que me lleva un par de días más ponerme al día con los audios, porque ya son varios minutos, y entonces esto, o sea, es como que adquiere otro dinamismo, vendría a ser. Sí considero, como decía una de las chicas, que no todos los compañeros pudieron acceder, creo, porque somos muy pocos, pero bueno, se puede subir el video después, pero creo que está bueno esto. Está bueno para tenerlo más en cuenta, me parece. Bueno, yo pensaba que tal vez ustedes, alguno de ustedes más aún, por ahí, Ale, vos tengas alguna posibilidad más, no lo sé. También podemos intercambiar respecto de qué plataforma es la que podría llegar a ser más accesible en términos generales, digamos. Las que yo fui recorriendo hasta ahora son todas más o menos lo mismo, pero, digamos, mi conocimiento al respecto es bastante limitado. Dentro del equipo de cátedra nos hemos asesorado, digamos, con otros y demás, y bueno, la verdad es que no sé si hay en este momento alguna plataforma, alguna aplicación del estilo de Zoom que le quede más accesible aún al resto de la gente que está cursando, ¿no? Pero bueno, les dejo la inquietud. Ya incluso algo de esto... Sí. Sí, Natalia. Quería decir que en psicología clínica, por ejemplo, estamos utilizando Jitsi. Está configurado, no sé cómo sería, pero digamos que no cobra. La plataforma del PEDCO está configurado. Link de educación. Claro, porque claro, algo así era. habían largado que ahí sí pueden acceder. Las empresas móviles el hecho del el ahorro en consumo de datos de lo que tenga que ver con las plataformas educativas. Y Jitsi se habilitó, es una aplicación como Zoom, funciona de la misma forma, nada más que es tipo teleconferencia, digamos, tiene otros accesos, y funciona de la misma forma que Zoom, pero está habilitado desde la plataforma PEDCO. Lo que no sabría es cómo hacen para habilitarlo los docentes de la plataforma. Capaz que Luján por ahí podría en claro, eso pero ayudar. La dificultad que aparecía, yo hasta donde yo lo pude explorar y charlar, digamos, justamente con Luján, era que, de hecho, de todas formas, los alumnos necesitan tener Wi-Fi para eso. Claro, sí, porque supuestamente funcionaba sin datos y demás, y yo intenté probarlo, y un par de compañeros más intentaron probarlo, y es imposible. O sea, se corta muchísimo, y si no hay que bajar la definición de la imagen del celular o de la pantalla de la compu y demás, entonces cuesta bastante. Yo de las que he usado y en mi experiencia con todo esto de la cuarentena, la que mejor está funcionando, más allá de todos los inconvenientes que ha tenido y demás que todos conocemos, es Zoom. Después las otras, o sea, por definición o por algún tipo de razón, siempre terminan fallando, pero bueno, nada, eso quedaría a criterio de la cátedra y obviamente de la facilidad que cada uno tenga para poder acceder. Sí, a nosotros nos duele en el alma bueno, que tengamos justamente que estar, a ver, como para que ustedes se den una idea, no ocurre solamente entre los estudiantes, pero también ocurre, porque también ocurre dentro del ámbito de los docentes y de los investigadores. Hay gente que no tiene computadora, por ejemplo. Entonces, bueno,
digamos, no es que no tiene computadora y tiene un teléfono fabuloso y se las arregla bárbaro y tiene, digamos, datos, sino que tiene computadora, en tanto justamente eso habla de un universo, digamos, de disponibilidad económica que tiene una limitación que hace que también el paquete de datos y todas esas cosas se vean también limitados, ¿no? Así que bueno, por ahora, digamos, lo que nosotros hemos encontrado es esta posibilidad, que la podemos volver a poner en marcha. Vamos a ver si se sube bien al YouTube esto que hemos hecho hoy, y bueno, en función de eso, vemos si podemos continuar. A mí también me resulta mucho más ágil esta movilidad, digamos, ¿no? De poder intercambiar en el momento. Vamos. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Lo que vamos a hacer, si les parece entonces, es, nos quedamos los integrantes del equipo de cátedra unos minutitos, y del resto nos despedimos, así podemos procesar algunas cosas y ver cómo continuamos. Muchas gracias. Genial, gracias, Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe, buen fin de. Chao, profe. Chau, profe, Igualmente para gracias. ustedes. Hasta luego. Chao. Bueno, habría que parar la grabación.